Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Bienvenidos a esta escuela dominical. Estuvimos hablando en la clase anterior que la sección 9 destaca que la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Cada pasaje tiene un significado. Y cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Dijimos que la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. En otras palabras, es el completo estudio que le permite extraer de una forma confiable la interpretación de un versículo o de un documento bíblico. Hermenéutica utiliza la exégesis para extraer el significado de un versículo, o sea, el significado literal, la interpretación crítica y completa de un texto en una forma netamente investigativa. Sin embargo, hermenéutica es contradecida por la eisegesis. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva, donde la interpretación refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Esto es leer en un texto algo que no se encuentra allí y tristemente termina agregándole significado a un versículo. También vimos cómo trabaja la eisegesis y la exégesis, utilizando de ejemplo las palabras de Jesús en Juan 11:39, cuando dijo, quitar la piedra, esta de la tumba de Lázaro. Finalmente destacamos que el peligro que existe en agregarle significado a la palabra de Dios produce una religión de obras que son inalcanzables, con hombres y mujeres que viven en temor porque no están seguros de su salvación. La última parte de la sección 9 del capítulo 1 establece, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Ya hicimos un pequeño ejemplo explicando Juan 11:39. Sin embargo, daremos otro ejemplo utilizando la siguiente pregunta. ¿El Padre y Jesús son la misma persona? Muchos te dirán que sí, pero algunos te dirán que no. Por esto veamos entonces qué dice la Biblia, comenzando en Juan 1, versículo 1, donde dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿De quién se está hablando en este versículo? Juan 1:14 nos da la respuesta, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne según el versículo 14? El verbo del versículo 1. Por lo que el verbo tiene que ser Jesús. De tal manera que Juan 1:1 significa, en el principio existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Algunos le dirán, eso no es cierto, que esto es una traducción errónea del griego, ya que Jesús no es Dios, sino un Dios. Bueno, veamos de qué otra manera lo podemos confirmar. Ya que hemos establecido que Jesús es el verbo en el versículo 1, sabemos que el sujeto es Jesús. Por lo que debemos continuar leyendo entonces en Juan 1, versículos 2 y 3. Él, hablando de Jesús, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Jesús. Y sin Él, Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Otras palabras claves que podemos observar aquí es la palabra principio en los versículos 1 y 2. Y lo que dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. Y sin Él, y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El principio y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Jesús, deben estar entonces haciendo referencia a la creación. Veamos entonces qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Pues según la palabra Dios, del hebreo original Elohim, y de acuerdo al diccionario, Elohim es una palabra plural que indica el Dios supremo en su sentido ordinario. Así que Génesis 1:1 nos revela que Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:3 indica que todas las cosas fueran hechas por medio de Jesús y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? Por interpretación, esto destaca que el Padre y Jesús son la misma persona. Otra manera para confirmar la Biblia con la Biblia lo podemos encontrar en Juan 10:30, donde dice Jesús hablando, dice yo y el Padre somos uno. En Juan 17:22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. De esta manera le hemos podido extraer el significado del versículo de Juan 1:1 leyendo antes y después para poder encontrar su exacta definición y contestar a nuestra pregunta original de si el Dios Padre y Jesús son la misma persona. Así que cuando vamos a utilizar la hermenéutica para la interpretación correcta de un versículo, algunas reglas que tenemos que seguir para hacer este ejercicio de exégesis, la extracción del significado real del versículo, son las siguientes. Primero, la Biblia se explica con la Biblia. Eso fue lo que acabamos de hacer en el ejercicio. Para propia interpretación y significado de un versículo, tiene que leer antes y después del versículo para poder identificar el contexto, o sea, de qué se está hablando. Un error muy grande que se hace en la exégesis es hacer una doctrina de un versículo completamente fuera de contexto. Tercero, tome en consideración el aspecto cultural e histórico. El griego que estamos utilizando en el Nuevo Testamento es el griego koiné, que no tiene nada que ver con el griego actual, ni las palabras que estamos utilizando en el castellano se pueden definir utilizando un diccionario de la lengua castellana. Así que tiene que tomar en consideración el aspecto cultural e histórico. Número 4, es importante recurrir a los recursos de Biblia de estudios, diccionarios y de concordancias como ayuda práctica. Y finalmente ore al Señor para que le pueda ayudar con la interpretación. Un recurso que le puede ayudar en esta tarea es un diccionario que se conoce como el Tesoro del Conocimiento Bíblico. Esto lo puede encontrar en una forma impreso o en una forma virtual. Cuando usted estudia un versículo, este recurso le ofrece una cantidad de versículos de referencia cruzada que le ayudan a definir el contenido al ver cómo la misma palabra se puede utilizar en otros versículos. Por ejemplo, el diccionario me revela que para más información sobre en el principio, lo puedo encontrar en Génesis 1:1 y acerca del verbo en Juan 1:14. Bueno, estos fueron los versículos de referencia que yo haya utilizado en mi investigación para poder identificar si el Padre y el Hijo eran la misma persona.
Este diccionario en forma virtual viene como parte del programa Eastword y la ventaja que tiene es que al seleccionar el versículo aparecen las palabras y las referencias donde se puede encontrar esa misma palabra en otros versículos. Al pasar el icono del ratón sobre los versículos de referencia, automáticamente aparece una ventana con la redacción del versículo de referencia que estamos mirando. Ejercicio es imperativo cada vez que estamos haciendo exégesis de un pasaje bíblico. El tesoro del conocimiento bíblico nos ayuda en la búsqueda de otros versículos y al combinar los diccionarios y considerar los comentarios de los promotores de la sana doctrina, podemos llegar a una interpretación más acertada de las escrituras sin agregarle nuestras opiniones. Por eso la lección 9 nos destaca que la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Cada pasaje tiene un significado. Cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. La interpretación bíblica se nos hace posible cuando incluimos la oración y confiamos en el Espíritu Santo para que nos revele las escrituras. Eso lo veremos en la siguiente sección. Completamos esta sección con una advertencia. Tenga cuidado con los falsos maestros que tuercen las escrituras para llenar sus agendas personales. Les exhortamos que estudien la palabra de sana doctrina con mucha diligencia. Continuamos con la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1 de las Santas Escrituras, la sección 10, donde dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Esto quiere decir que el Espíritu Santo de quien se habla en las Escrituras es el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos entonces descansar. Jesús nos revela la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, versículos 15 al 17, donde dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad, porque ni le ve ni le conoce. El hombre natural no puede conocer la verdad de Dios sin el Espíritu de Dios. Sin embargo, para los que aman a Jesús y guardan sus mandamientos, el Espíritu de verdad mora y estará con nosotros desde el momento en que recibimos la salvación. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, preste atención, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Consolador es el Espíritu Santo y su misión es enseñarnos todas las cosas y recordarnos
todo lo que Jesús nos ha dicho. Hay que recordar que el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31:31 y Ezequiel 36:27. En Jeremías 31:31, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y en Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Primera de Corintios 2, versículos 12 y 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El Espíritu de Dios nos enseña la palabra para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y eso es lo que hemos recibido, eh, se conoce como la salvación. Y a causa de que hemos recibido tan grande regalo eterno, estamos llamados a hablar no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por necesidad de convencer a nadie, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, palabras del Espíritu, para que otros puedan beneficiarse del regalo de la salvación. Según como hemos recalcado en Juan 3:16, Dios le otorga la salvación a un hombre que no se lo merece. Para esto estamos llamados a predicar los pensamientos espirituales con palabras espirituales que aparecen en la Biblia a como aparecen en la Biblia. Pero el hombre es responsable de reconocer su estado pecaminoso en contra de la palabra de verdad y debe arrepentirse, convertirse, creer y confesar a Jesús. Pero hay hombres que no van a creer y una de esas razones aparece en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Algunas interpretaciones dicen son locuras. eh, y no las puede entender porque las cosas del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente. Para la mente carnal, la que se deleita en su pecado, no se puede someter a la ley de Dios, no lo puede entender y por eso le son necedad, le son locuras. Las cosas espirituales se disciernen solamente en forma espiritual. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el autor de su palabra y es el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, todas las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombre y de espíritus privados. Toda sentencia ya está establecida en la Escritura, por lo que debemos descansar en lo que dice la Biblia. En la próxima clase comenzaremos el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, de Dios y de la Santísima Trinidad. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Esperemos que se disfruten del resto del servicio. Dios salve a su pueblo y nos llene de gracia en el conocimiento de su Hijo Jesús, para gloria, honra de su nombre. Amén.